Vamos al libro de Colosenses, al capítulo 1, y para darles un poco de contexto, hermanos, respecto a este libro, que no es pregunta de examen ni para ver quién sabe más, quién sabe menos, es simplemente para tener contexto y poder interactuar un poco. Hermanos, ¿quién escribió el libro de Colosenses? Pablo, muy bien. ¿A quién está escrito? ¿Quiénes son los colosenses? Lo que estaban en la iglesia de Colosas. Muy bien. Ahora, podemos pensar, o alguien sabe si Pablo o quién fundó la iglesia de Colosas. Normalmente pensamos, el hermano, el pastor Eddie, cuando llegué me decía, hermano, un vasito de agua, una hamburguesa, porque ayer tuvieron, y cuando estoy con los jóvenes, como hay cena, siempre les digo, el que me conteste una de cena, y el Espíritu Santo empieza a iluminar a los jóvenes, hermanos, se empiezan a levantar las manos, y entonces, por una hamburguesa que puede conseguir, este, podemos creer, ¿verdad?, que todas las cartas que están escritas por el apóstol Pablo son a iglesias que fueron fundadas por el apóstol Pablo, ¿cierto? Sin embargo, no es el caso de la iglesia de Colosas. Eso es un dato muy interesante. Yo también hasta hace no mucho pensaba exactamente lo mismo, que es una iglesia que ha sido fundada por el apóstol. Sin embargo, no es así. Y después usted quiere en su casa seguir avanzando en los demás versículos, va a haber un versículo donde Pablo dice que nunca los ha visto, ¿no? Él tiene deseo de verlos porque nunca los ha visto antes. Luego entonces aquí surge el nombre de un personaje que podemos ver en la palabra de Dios. Cuando pensamos en los personajes grandes de la Biblia o en los grandes hombres que fueron usados por Dios, en el Nuevo Testamento, ¿quién se le viene a la mente? Pablo. Vamos a ver, Pablo. ¿Quién más? Pedro, Mateo, Juan. Y del Antiguo Testamento pues, no se hable, ¿no? Daniel, Moisés, David, Isaías. Este. Ahora, siempre que vemos y conocemos las vidas de los grandes hombres que Dios usó, son de mucha bendición, de mucho ejemplo para nuestras vidas, pero siempre hay como decir, ay, ser como Pablo es muy difícil, ¿no? Pero gracias a Dios y su misericordia, en su palabra encontramos muchos otros personajes que quizá no tienen el protagonismo como otros hombres que el Señor usó grandemente, pero que fueron fieles, buenos siervos, obedientes, y que el Señor también los usó grandemente, tan es así que están sus nombres escritos en la palabra de Dios. Incluso recibe un nombre de parte de Pablo que es consiervo. Entonces, en esta porción que vamos a leer del libro, vamos a encontrar el nombre de Epafras. ¿Alguien había escuchado acerca de Epafras? ¿No? ¿Ya vio? Le digo que ahí está como en el anonimato, pero vamos a ver parte del amor y del testimonio y cómo el Señor lo usó para engrandecer su reino. Los teólogos creen que Epafras escuchó el Evangelio cuando Pablo estuvo en Éfeso, en un promedio de 2 a 3 años, y Epafras escuchó el Evangelio en ese tiempo, permaneció firme, creció en conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios, y luego el entender y escuchar el Evangelio, entenderlo y entender lo que había hecho Dios por él, el sacrificio de Cristo en la cruz, y cuál es la voluntad de Dios, que es que el Evangelio sea predicado, y teniendo amor por sus parientes, los oriundos de Colosas, él era de Colosas también, lo mueve a llevar el evangelio a ese valle donde estaba la iglesia, donde estaba la ciudad de Colosas, de la Odisea y otra ciudad que estaban muy juntas una de la otra. Y entonces es él el que lleva el evangelio y funda la iglesia de ahí de Colosas. Esta iglesia posteriormente, hermanos, se vio amenazada por filosofías huecas, filosofías vanas, por herejías, y el hermano Epafras está trabajando con esa iglesia para que se mantengan firmes en la sana doctrina, pero esa amenaza que ve en la iglesia lo mueve por amor a sus hermanos a hacer un viaje a Roma
para visitar a Pablo, Pablo estando preso en Roma. Y este viaje puso en riesgo incluso su vida. Incluso vamos a ver en la palabra de Dios que terminó preso. Pero fue más grande el amor por sus hermanos que el riesgo de poder hacer este viaje, y haciendo este viaje va con Pablo y le cuenta la obra que está hecha en la iglesia de Colosas, y de acuerdo a lo que le dice a Pablo, Pablo es movido a través del Espíritu Santo para redactar o para hacer esta carta que nosotros conocemos como la carta a los Colosenses. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre también se están inscribiendo, escuché al discipulado de cómo estudiar la Biblia. Y una de las reglas, y no es, más bien es la primera regla del curso de cómo estudiar la Biblia, es que cada pasaje de la Biblia debemos de estudiarlo dentro de su contexto, ¿no? Es importante para poder entender lo que vamos. Entonces, este es el contexto y el personaje de Epáfras. Ahora sí, con esto en mente, vamos a iniciar nuestra lectura del capítulo 1 de esta porción. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, ¿cómo se presenta? Apóstol, ¿apóstol de quién? De Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Aquí hay un dato también interesante. Pablo se presenta con autoridad delante de los colosenses, y es muy importante porque esta carta va a traer corrección doctrinal, va a traer doctrina, y esta carta es la carta donde vamos a encontrar los pasajes que no los vamos a leer, si le interesa usted los puede leer en su casa, pero va a traer los pasajes donde más es exaltada la supremacía de Cristo, porque era uno de los problemas que tenía esta iglesia. Cristo no era suficiente. Veían que Cristo era importante, pero que había otras cosas espirituales, ángeles, cosas celestiales que eran superiores. Entonces, en esta carta es donde más es exaltada la supremacía de Cristo en esta tierra y en el universo. Entonces, Pablo inicia presentándose con autoridad. No siempre es la manera en la que se presenta. Si quieres, nada más como para efectos de compararlo, vamos a Filipenses 1:1, que es donde Pablo se presenta a los filipenses. Y en Filipenses 1:1 notamos una presentación distinta. Acompáñenme en el versículo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice Pablo y Timoteo, ahora ¿cómo dice? Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ahí se presenta como siervos de Jesucristo, porque es una carta íntima, una carta más personal de amor hacia los filipenses, porque está orgulloso y gozoso de que ellos se mantienen firmes en la fe en el Evangelio. Ahora, regresemos a Colosenses 1:1 para continuar, y aquí es importante que él resalta su autoridad. Pablo, apóstol, apóstol porque él se autoproclamó apóstol, ¿no? ¿Apóstol de quién? De Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, haciendo énfasis que Timoteo no es apóstol. Número 2, versículo 2. ¿A quién le escribe? A los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos, hermanos? ¿Santos son las personas que se portan bien? ¿No? Son los apartados, los separados. Nosotros somos santos. Amén. Sí, podríamos decir, yo puedo decirle en la comida a mis hijos, estuve con los santos de la iglesia de Ciudad Cauquel. Ay, caray, qué bonito. Tampoco santo es el luchador, hermano, ¿eh? Tampoco se vaya a confundir. Bueno, sí somos, sí luchamos, pero no en un cuadrilátero, sino en nuestra carne muchas veces. Entonces le está hablando a los creyentes, a los fieles, a los hermanos que están en Colosas. Dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y aquí resalta qué es lo que nos permite ser hermanos. La sangre de Cristo. Tenemos un común denominador, a Jesucristo como Señor y Salvador. Somos hermanos porque tenemos al mismo Padre.
No somos hermanos porque nos caemos bien, aunque podemos caernos bien. No somos hermanos porque nos simpatizamos, aunque podemos simpatizarnos. No somos hermanos porque vivimos en la misma ciudad, ni en la misma... Somos hermanos espiritualmente. Somos hermanos porque reconocimos a Jesucristo y depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso está por encima de cualquier otra cosa. Por eso su hermano no es aquel que le cae bien. Va a haber hermanos que no siempre sentimos la misma afinidad. ¿A ese lo vamos a hacer a un lado? No, también es nuestro hermano. Por eso también la palabra nos da instrucción a poder amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros y soportarnos como un apoyo, pero también soportarnos en no juzgarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hay algo por encima de nuestras personalidades y si a alguien le cae bien o a alguien mal, que es la sangre de Cristo y el sacrificio que hizo Cristo por nosotros y que Dios no hace personas. Y si Dios no hace acepción de personas y nosotros nos decimos sus hijos, nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. Entonces dice el versículo 2 a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en donde? En Colosas. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nótese también el énfasis del saludo. Gracia y paz sean de vosotros, pero no es un saludo de pues esperando que estén bien y que estén en paz. No, dice gracia y paz sean a vosotros y la paz de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Él les está deseando gracia y paz, lo decía la hermana Cristi, pero no una paz que depende de las circunstancias que están a nuestro alrededor. No una paz que depende del saldo que tengas en tu tarjeta de débito, ni una paz que depende de tu cartera, ni una paz que depende ni siquiera de nuestro estado de salud. Una paz que solamente Dios puede dar. Porque la paz de Dios es una paz que ¿qué característica tiene? Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué significa que sobrepasa todo entendimiento? Que no depende esa paz de las circunstancias que nos rodean. Porque si mi paz y mi confianza en el Señor depende de las circunstancias que me rodean, mi paz va a tener altos y bajos. Si las cosas están medianamente a mi alrededor tranquilas, amén, gloria a Dios, paz. Si las cosas de repente se ponen difíciles, entonces adiós mi paz. Él les desea una paz, ¿cuál paz? No una paz común y corriente, sino una paz espiritual, la paz de Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento y van a tener la bendición de escuchar a la hermana Felicitas. Yo platiqué con uno de sus hijos en una actividad que se juntaron los jóvenes de 12 y más de Mérida Norte y de Cauquel. Y ella justamente va a poder compartir el testimonio de qué significa la paz de Dios. Una paz que no depende incluso del estado de salud. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, por eso sobrepasa. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? ¿Cómo es posible que te hayas quedado sin trabajo? ¿Cómo es posible que estés pasando esta situación y te veas muy en paz? ¿Cómo es posible que estés en medio de esta enfermedad? Es una enfermedad fuerte, difícil, y te veas en paz. ¿Cómo es posible que un familiar, nos tocó a Jesse y a mí alguna vez, bueno, con Ángel más situaciones por cirugías, pero con uno de nuestros hijos, Jerry, por un accidente, estar en terapia intensiva, no saber si qué iba a pasar con él, derivado de un accidente que tuvo, y nos iban a ver los hermanos y nosotros increíblemente, porque no era algo por nuestras fuerzas, podíamos estar en paz. Y algunos hermanos nos dijeron, pero ¿cómo es posible que estén en paz y estén tan tranquilos si su hijo está allá adentro en terapia intensiva y no saben si va a vivir o no, o qué le va a pasar? Y nosotros también decíamos, pues es solamente por la gracia de Dios.
porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cualquiera que hubiera hecho algo racional hubiera dicho, no, deberían de estar aquí desesperados, llorando, etcétera. No, no significa que esté mal llorar, pero significa en quién está nuestra confianza, en quién está. Entonces, el primer deseo y saludo de Pablo hace énfasis en esto. Dice nuestro Padre, la gracia y paz sea a vosotros de Dios y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, siempre, ¿qué haciendo por ellos? Orando por vosotros. En estos pasajes vamos a ver un énfasis en la oración. Dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, fíjense, hermanos, dice, siempre orando por vosotros. Cuando Pablo escucha que hay una obra, una iglesia que está en la ciudad de Colosas, ese deseo, esa noticia, ese amor siempre lo mueve al primer punto que él toca, lo mueve a qué? A orar. Por lo tanto, hermanos, una de las manifestaciones que nosotros podemos tener del amor de Dios en nuestras vidas es la oración los unos por los otros. El orar unos por otros. Es así si somos conscientes que hay poder en la oración y que el poder está en la oración. Y si algo podemos hacer que no nos cuesta nada por cualquiera de nuestros hermanos, si es que le amamos, es orar por él. Usted dice, yo amo a mi pastor, lo cual no dudo en lo más mínimo, hermanos. ¿Qué tendría que estar dentro de sus oraciones? La vida del pastor. Para poder, por medio de la oración, pedir por la vida del pastor y que el Señor siga al pastor, a su familia, grandemente. Es, es quizá una buena práctica, hermanos, en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, nuestros motivos de oración. Muchas veces es buena práctica escribirlos. Yo en mi libretita de devocionales, al final, motivos de oración y hago una lista de motivos de oración. Y lo hago uno para poder tener, que no se me olvide algo por lo que tengo que orar. Pero también después de un tiempo puedo regresar hojas atrás y ver cómo el Señor ha obrado y por su gracia ha dado respuesta a algunas oraciones y eso me llena de gozo de decir, esto el Señor ya lo contestó. No siempre contestó de la manera que yo quería, pero contestó. Por lo tanto, poner nuestra lista de peticiones ayuda. Y si nosotros estamos teniendo un amor los unos por los otros, significa que en mi lista de oraciones tiene alguien más que sea yo. Significa que en mi lista de oraciones, en mis peticiones, tiene que estar mis hermanos en Cristo, para poder tener una prueba, una evidencia del amor que tenemos los unos por los otros. Dice entonces el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Quiere decir que Epafras, cuando fue a ver a Pablo, le habló de la fe que tenían sus hermanos en Colosenses. Pero hermanos, ¿usted creen que es suficiente para que Pablo creyera que los hermanos de Colosas estaban firmes en la fe el simple hecho que Epafras le dijera que los hermanos tienen fe? Es como si yo viniera aquí, hermanos, que vengo de Mérida Norte, bueno, ahorita vine de mi casa, pero me congrego en Mérida Norte, y yo les dijera, hermanos de Ciudad Cauquel, quiero decirles algo, los de Mérida Norte están firmes en la fe. Punto. ¿Ustedes me creerían? Pues posiblemente sí, porque crean que no vengo a decir mentiras, ¿no? Pero ¿sería suficiente? ¿Sería suficiente para decir, amén, yo sé que tienen fe? No, ¿verdad? Tendría que decirles esa fe en qué está siendo manifestada. Tendría que decirles cuáles son las evidencias que dan testimonio de esa fe. Tendría que decirles cuáles son
las cosas que están haciendo los hermanos, los unos por los otros, por predicar el evangelio, por expandir el reino de Cristo, para que pueda ser congruente, que pueda decir que los hermanos están firmes en la fe. Por lo tanto, el punto es que nuestra fe es una fe que obra, es una fe que actúa. Nuestra fe es un vínculo sentimental entre nosotros. Nuestra fe no es solamente algo emocional y mucho menos algo sentimental. Nuestra fe es el amor que se refleja los unos por los otros, pero que hay evidencia de ese amor. Por lo tanto, cuando dice el apóstol, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, lo que no dice la Biblia, pero lo que hay detrás de lo que está escuchando, que dijo el hermano Epafras, que dan testimonio de la fe, son las cosas que están haciendo los hermanos en Colosenses que dan testimonio de esta fe. Es decir, está diciéndole una fe que obra. Entonces, en resumen, le está diciendo, yo escuché de vuestra fe porque ya escuché que están perseverando en la palabra, porque están discipulándose en las oportunidades que tienen, porque están viendo por las necesidades unos por otros, orando unos por otros, porque están compartiendo el evangelio, porque están engrandeciendo el reino de Cristo. Conjunto de actividades dan de testimonio acerca de nuestra fe. Ahora, ¿qué provoca esa fe? Dice el versículo 15. ¿Qué causó esa fe? Pero ya vimos que esa fe no conceptual, esa fe que obra, que nos lleva a poder poner en práctica lo que decimos creer. ¿Qué causó esa fe? A causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es lo que va a causar y va a provocar en nosotros? La esperanza, nuestra fe. Y esa es la definición de fe. Yo sé que muy probablemente todos se saben la definición bíblica en la fe, pero vamos a repasar. Hebreos 11:1. Unos cuantos libros adelante, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, coma, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Nosotros qué esperamos, hermano? El regreso de nuestro Señor. Y estamos en la esperanza de la vida eterna y que en algún momento le veremos cara a cara, ¿no? Y también tenemos, la fe es la convicción de lo que no se ve. Cuando otro, hermano, no te preocupes, Dios está en control, es algo que se ve, pero tenemos la convicción. Cuando decimos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y aún una circunstancia difícil va a ser para nuestra edificación, es algo que aparentemente a veces se ve, ¿no? Pero tenemos la convicción de que así va a ser. Esa es nuestra fe. Entonces, ¿qué está moviendo a que estos hermanos se mantengan firmes en la fe, pero una fe que obra, una fe que da testimonio, una fe que no es un activismo de hacer las cosas por hacer, sino que es una fe para poder alabar y glorificar el nombre de Dios y estar dentro de la voluntad de Dios? ¿Qué los está motivando? ¿Qué causa eso? La fe, la esperanza del Evangelio. Y dice el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y conoce también y crece desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y aquí este versículo es muy interesante, hermanos, porque dice que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y es la forma en que el evangelio crece y el evangelio se esparce. El evangelio llega por alguien que fue fiel y obediente a la voluntad de Dios y entendió que es siervo de Dios, entendió que es
embajador del Evangelio, embajador de Cristo, siervo del Señor, colaborador de Cristo, y entonces comparte el Evangelio con otra persona. El Evangelio dice, ha llegado a vosotros y después a todo el mundo. Si el Evangelio ha llegado a nosotros y llegó a nuestras vidas, el propósito es que el Evangelio que después que llegó a nosotros, nosotros también lo podamos compartir. Ese es el propósito. Ahora, muchas veces, hermanos, podemos decir que no tenemos cierta habilidad para una cosa u otra. Pero aquí vamos a ver en su palabra que el Señor nos capacita para poder participar en su obra. Entonces dice que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis. Estas palabras son muy interesantes. Si se inscriben, estoy haciendo promoción al discipulado de cómo estudiar la Biblia, porque yo di ese discipulado muchos años. Si se inscriben a ese discipulado, no se van a arrepentir. Va a ser de mucha bendición y edificación, pero van a encontrar otra regla en el estudio de la Biblia. Ahora, esas no son reglas como las tablas de Moisés escritas en piedra, no son guías y sugerencias que pueden ayudar a enriquecer el estudio de la palabra de Dios, porque para entender la palabra de Dios, vamos a ser hijos de Dios y tener la actitud correcta hacia la Biblia, la actitud correcta hacia el Señor y la actitud correcta hacia los demás. Son los requisitos indispensables. Alguien puede crecer en conocimiento y sabiduría simplemente con un corazón enseñable y siendo salvo porque tiene al Espíritu Santo, porque ¿quién nos va a llevar al conocimiento de la verdad? El Espíritu Santo. Entonces usted puede crecer en conocimiento y sabiduría, tiene el Espíritu Santo, aunque no se sepa las reglas del curso de cómo estudiar la Biblia. Amén por eso. Pero si tiene una actitud y ya está creciendo en el conocimiento, seguramente ese discipulado pues le va a enriquecer y le va a contribuir más. Y una de las reglas que están ahí es que cada palabra de la Biblia es importante. Lo que dice la regla es que nada falta y nada sobra. Dios escogió cada palabra de la que está escrita aquí con un propósito. Por lo tanto, si algunos pasajes hay alguna palabra que llama nuestra atención, lo más seguro es que debamos profundizar en esa palabra. Si está ganando nuestra atención, porque muchas veces profundizando en esa palabra podemos entender el pasaje completo. Entonces aquí dice, y es lo que estamos tratando de hacer esta mañana, dice entonces, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, perdón, en el 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis. Esta palabra oíste no se refiere, hermanos, simplemente a lo que sucede cuando hay ruido que inevitablemente lo vamos a escuchar. En esta mañana, por ejemplo, todos ustedes me están escuchando porque es imposible que no me escuchen. Están las bocinas y los hermanos calibran el audio para que se escuche bien en todo el auditorio. Es imposible no escuchar a menos que alguien se tape los oídos de plano, diga, no, no quiero escuchar al hermano, o salga del auditorio. Gloria a Dios que nadie ha hecho eso ni en el servicio de ahorita ni en el de las 9. Pero cualquier predicación, independientemente del predicador, en cualquier incluso devocional que tengamos, podemos escuchar porque es inevitable, porque tenemos dos orejitas y dos oídos, pero podemos no estar oyendo, podemos no estar poniendo atención. Podemos no estar como con la actitud de decir, ¿qué puede decirme el Señor esta mañana? ¿O qué puede decirme el Señor al escuchar su palabra? ¿Qué puede decirme el Señor al hacer mi devocional? Hay una enorme diferencia, amén. Todos podemos estar mente presente, no, cuerpo presente y mente ausente. Esta palabra oísteis no se refiere a que nada más porque audiblemente escucharon. Se refiere a que pusieron atención. Se refiere que, dice, desde el día que oíste, el día en el que propusieron en su corazón escuchar con hambre, con deseo de Dios. Nosotros, cuando ponemos nuestro corazón, nuestra mente con una actitud de ser edificados, de Señor, háblame, de cuando vamos a la palabra de Dios en nuestros devocionales y abrimos nuestras Biblias, que no sea un hacer por hacer, que no sea cumplir por cumplir, la palomita del día,
sino poder decir, Señor, porque eso es lo que nuestra carne muchas veces peleamos, en hacer las cosas rápido y distraídos, sino podemos orar y decir, Señor, no permitas que simplemente, ya tengo acá, brother, y muchas gracias. Uno, luego me dieron otro. Les decía que al final del servicio iba a llegar un hermano con un garrafón de agua diciendo, hermano, este es para llevar. Muchas gracias, hermano. Entonces, cuando ponemos nuestro corazón en modo, Señor, háblame a través de tu palabra, entonces nos va a dar un resultado, que es la siguiente palabra que dice ahí. Entonces, por lo tanto, hermanos, cuando nos confrontamos nuestras vidas o exponemos a la palabra de Dios, debemos de revisar siempre cuál es la actitud de nuestro corazón para poder ajustar y para poder corregir, para no solamente pasar de largo. Incluso cuando venimos a la iglesia, hermanos, los domingos tenemos que cuidar que nuestro corazón y nuestra motivación por venir a la iglesia sea el correcto, porque podemos caer en el riesgo de la religiosidad y de venir por cumplir, por palomita, por tradición, por costumbre. Podemos estar aquí, pero nuestra mente puede estar en otro lado. ¿Qué vamos a hacer después? La comida. Mañana los niños regresan a la escuela y empieza todo el trajín y distraernos. Tenemos que cuidar antes de decir, Señor, ayúdame a que no sea la misma persona que salga que la que entró. Que tu palabra haga eco en mí. Que tu palabra haga eco en mi corazón. Que no sea un domingo más. Porque dice aquí que cuando oímos con esta actitud, dice la siguiente palabra, oíste y conociste. Pero esta palabra conociste, hermanos, no se refiere solamente a un conocimiento intelectual o a un conocimiento de conocer algún concepto. Esta palabra conociste se refiere a una relación, a una intimidad, a un conocimiento profundo. Usted puede, yo puedo tener dos personas aquí al lado, uno que es muy mi amigo, que conozco de años, que hemos tenido muchas cosas juntos, y otra persona y a todos nos ha pasado, y otra persona que quizá pues, lo he visto ocasionalmente. Y alguien puede llegar y decirme, hermano, ¿los conoce a ellos? Y puedo decir, bueno, a él sí, a él solamente lo he visto unas veces. ¿No lo hacemos así? Y usted, si alguien les dice, hermano, ¿ustedes me conocen? Pues dirán, ah, pues lo hemos visto una que otra vez en algunas actividades, pero así que se diga conocer, conocer, no. Esta palabra conocimiento se refiere a esa intimidad. Se refiere que cuando nuestra actitud es de poder oír, estar atentos a la palabra, ser con un corazón enseñable, esa actitud y eso nos va a llevar a una relación íntima y personal con Dios. Por eso es tan importante primero revisar cómo está nuestro corazón ante la palabra, cómo está nuestro corazón ante venir cada domingo a congregarnos, porque derivado de eso es como el Señor va a obrar en nuestras vidas y cuando el Señor habla en nuestras vidas, nuestra relación con Él va creciendo. Nuestra relación con Él se va haciendo una relación real y personal. Y entonces vamos a poder experimentar lo que estoy seguro que ustedes han experimentado, que ha habido un domingo donde han venido y con esta actitud correcta de corazón, no digo que hoy alguien no lo esté haciendo así, y ha expuesto la palabra de Dios, cualquier predicador o su pastor, esto es exactamente lo que necesitaba escuchar esta mañana. ¿Quién no ha pensado, hermanos, que el pastor tiene cámaras en nuestras casas? ¿Quién no ha pensado que alguien le está llevando todo el chisme a los pastores para darles material para predicar los domingos? Yo recuerdo alguna vez diciéndole a mi esposa, hablaste con Tammy, ¿verdad? Que es la esposa del pastor Larry. Y ella, no puede ser, lo que está diciendo es obvio que me lo está diciendo a mí. Pero, pastor, ¿a usted alguien le pasa un fax con la información, un WhatsApp? No es. Pero ¿cómo podemos sentir esa claridad en su palabra de decir, esto es lo que estoy pasando en mi vida, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy luchando, esto es incluso lo que estoy pensando, que quizá incluso nadie sabe lo que estoy pensando, o dónde ya está mi corazón, y el Señor puede hablar en nuestras vidas? Porque eso es la forma en la que lo... Y lo mismo en nuestros devocionales. Por eso es tan importante ajustar nuestra relación con el Señor y nuestra actitud, porque para que nuestro devocional, al momento de leer la palabra, sea de edificación y digamos,
esta mañana, este día, el Señor habló a mi vida en su palabra. Lo que leí es exactamente lo que necesitaba escuchar. Entonces dice, oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Dice el versículo 7, como lo habéis aprendido, ¿de quién? Epafras. Epafras aparece solamente su nombre 3 veces en la Biblia, 2 en Colosenses y 1 en Filemón. Ahorita los vamos a leer. Pero aquí dice la tercera cosa que es importante, hermanos. Uno, oír con esta actitud correcta de oír, no es oír nada más el ruido que está alrededor nuestro. Luego, conocer, que es una relación íntima con Dios. Y tercero, tenemos que ponerlo en práctica. Lo que oímos, lo que aprendemos, tenemos que guardarlo en nuestro corazón y después tenemos que vivir nuestra fe. Si no terminamos por poner en práctica y por vivir nuestra fe, caemos en este dicho coloquial que dice mucho ruido y pocas. Dices, pero ya a la hora de los hechos se apaga la pólvora. Debemos de ser siervos del Señor casi casi sin decir que somos siervos del Señor. ¿Se acuerdan? Por ahí un tiempo había algo en las redes sociales que decía, di que te gustan los tacos sin decir que te gustan los tacos, ¿no? Y era como, pues tú una foto comiéndote un taco que decía, pues la foto habla por sí sola, ¿no? Le gustan los tacos. No sé, alguien con 7 tacos en un plato, pues es obvio que le gustan los tacos. Entonces nuestra vida, di que eres cristiano sin decir que eres cristiano. Que nuestra vida, nuestro testimonio sea suficiente para que el mundo diga, Él cree en Dios, Él es cristiano, Él es diferente. Porque dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, el hecho de que Epafras escuchara el Evangelio, entendiera el Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, lo que Cristo hizo en la cruz por él, entendiera que tenía una nueva vida y después entendiera que la voluntad de Dios es que el Evangelio sea conocido en todo el mundo y él saber que tiene una responsabilidad para ir de donde es originario y compartir el Evangelio y que pusiera en práctica lo que estuvo aprendiendo a los pies de Pablo en Éfeso, da como resultado que esté creciendo y que esté una iglesia viva y una iglesia que esté dando fruto. Es pues la acción de Epafras, movido por la fe, lo que llevó a conocer el Evangelio a la iglesia de los Colosenses. Por lo tanto, poner en práctica nuestra fe es la manera en la que Dios va a usar nuestras vidas para su gloria y para su honra. Si Epafras hubiera quedado solamente escuchando y escuchando y escuchando y no poniendo por obra, no hubiera tenido el privilegio de compartir el Evangelio en Colosas. No significa que no hubiera llegado el Evangelio. Dios hubiera utilizado en su plan, en su misericordia, a alguien más. Pero el hecho de poner por obra lo aprendido está permitiendo que haya fruto alrededor de él con sus hermanos que tiene un profundo amor por ellos. Dice entonces el versículo 8, quien también ha declarado vuestro amor en el Espíritu, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Dice el 9, por lo cual también nosotros, Pablo y los que están ahí, desde el día que lo oímos, ¿de quién lo escucharon? De Epafras, no cesamos de orar. Vuelve a estar el énfasis en la palabra orar. ¿Orar por quién? Por vosotros. Y aquí viene una estructura importante de cuáles los motivos de petición y la petición específica que están haciendo por los colosenses. Y eso nos puede ayudar a nosotros, hermanos, para saber cómo podemos orar por alguien más, cómo podemos orar por otros hermanos, por alguien que le acabamos de compartir el Evangelio, cómo podemos orar incluso por nuestros líderes, por hermanos que tienen alguna responsabilidad,
¿Cómo podemos orar incluso por otra iglesia? ¿Cómo podemos orar incluso por los misioneros que ustedes colaboran y ayudan a sostener? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por los otros. Y si no cesan de orar, ¿es por qué, hermanos? Porque el poder está ¿en qué? En la oración. Si no, no estuvieran invirtiendo tanto tiempo en la oración. Dice, no cesamos de orar, porque saben que la mejor forma de ayudar en ese momento a la distancia a la iglesia de Colosenses es por medio de ¿qué? De las oraciones. Hermano, muchas veces la mejor forma que tenemos de ayudar a nuestros hermanos es orando. Y orar, hermanos, no nos cuesta nada más que desprendernos muchas veces de nuestro egoísmo o de que a veces estamos ensimismados y creemos que más grandes las tenemos nosotros. Entonces dice, por lo cual también nosotros desde que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y ahora va a decir que oran, que piden en las oraciones y de pedir que seáis, ¿qué dice? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Está haciendo una oración específica. Está orando específicamente, ora porque sean llenos del conocimiento. Y ya vimos que esa palabra conocimiento no es solamente oro porque avancen rápido sus discipulados. Oro porque todo el mundo tenga sus diplomas o sus reconocimientos de todos los discipulados. No, no se refiere a ese conocimiento. Solamente conocimiento intelectual. Porque el conocimiento, ya decíamos, el conocimiento envanece, hermanos. Si no lo ponemos en práctica, nuestra cabeza se empieza a llenar de conocimiento hasta que empieza a ser pesada. Y si no lo ponemos en práctica, solo nos empieza a servir para juzgar a los demás por tener más conocimiento o creer que tenemos más conocimiento. Entonces, él ora para que sean llenos del conocimiento, pero específicamente el conocimiento de qué? De su voluntad. No cualquier conocimiento, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Él ora para decir, Señor, te pido por ellos para que ellos estén llenos del conocimiento de tu voluntad. Ahora, hermanos, si queremos conocer la voluntad de Dios, ¿dónde está su voluntad? A veces, hermanos, por una o por otra razón, a veces oramos a Dios diciendo, Señor, muéstrame tu voluntad, Señor, quiero conocer más tu voluntad. Imagínense que cuando ora así, imagínense que Dios o el Espíritu Santo le contesta, lee tu Biblia. Mejor pídale que le ayude con su carne para poder leer su palabra. Porque su palabra, su voluntad, hermanos, el propósito o plan de Dios para nuestras vidas, es el Señor nos lo va a ir revelando a medida que crecemos en nuestra relación con Él. Pero su voluntad de Dios, su voluntad está escrita. Entonces, el apóstol está orando porque ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es su anhelo, que conozcan más a Dios. El conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que puedan discernir las cosas espiritualmente, para que puedan conocer la voluntad de Dios y puedan discernir entre lo terrenal y lo eterno, entre las cosas del mundo y las cosas espirituales, para que puedan discernir entre las cosas que son ideologías y corrientes del mundo y lo que es la palabra de Dios, porque es justo el riesgo y el peligro en el que está esta iglesia de Colosenses. Está en riesgo de que se infiltren corrientes vanas de pensamiento, corrientes vanas filosofías huecas. Por lo tanto, su oración es que ellos estén llenos del conocimiento. ¿Y quién de aquí puede decir que no necesita estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? Nadie. ¿Cómo vamos a poder saber cómo conducirnos en el mundo? ¿Cómo vamos a poder saber cómo guiar a nuestros hijos, cómo instruir a nuestros hijos, cómo guiar nuestros hogares, cómo ser buenos esposos, esposas, cómo manejar nuestras finanzas, cómo saber elegir entre qué escuela escoger o no, dónde estudiar, qué universidad, a qué trabajo decir sí, a qué trabajo decir que no, si no somos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en todo conocimiento y inteligencia y sabiduría espiritual? Porque únicamente la palabra de Dios nos va a ayudar a discernir espiritualmente si lo que vamos a hacer, a emprender,
tiene un propósito eterno, alaba, glorifica a Dios, es para engrandecer el reino o simplemente es mi voluntad. Lo que voy a hacer tiene un valor eterno o simplemente es terrenal. Por eso la oración es para estar llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el versículo 10, hermanos, nos enfilamos hacia el final. El versículo 10 dice el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué quiere el apóstol Pablo y para qué cesar o no cesar en sus oraciones para que sean llenos de la voluntad de Dios en conocimiento y sabiduría? Tiene un fin y un propósito. El versículo 10 nos lo dice. ¿Para qué? Algún hermano en la iglesia de Colosas, cuando le estaban leyendo esto, no había versículos, ¿no? Pero imaginemos que había versículos. En el versículo 9, algún hermano dijo, ¿pero para qué? ¿No? Como en nuestra carne siempre a veces eso, ¿no? ¿Y para qué vamos a hacer eso? ¿Y para qué los discipulados? ¿Y para qué varones, mujeres, actividades? ¿Para qué? Es el versículo 10. ¿Para qué andéis? ¿Cómo dice, hermanos? ¿Para qué andéis? ¿Y cómo andéis? ¿Qué significa? Para que vivas. Para que andéis es cuando en tu día a día, en tu diario vivir, cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo, cuando vas con tus compañeros, cuando vas por la calle, cuando estás con sus vecinos, eso se llama andar. Andar se llama nuestra vida cotidiana de todos los días, donde el Señor a cada uno de nosotros nos ha sembrado, unos en la escuela ahorita, en la universidad, otros en el trabajo, otros como vecinos, donde andemos cada uno de nosotros. Dice, para que andéis como del Señor. ¿Pueden ver? Para que andemos, para que nuestra vida sea digna, no de nosotros, para nuestra vanagloria, sea digna del Señor, porque Él se merece, hermanos, toda la gloria y toda la honra, porque Él se merece morir a nuestra carne para vivir con Él, porque Él se merece que nuestra vida le dé testimonio de su amor, porque Él se merece que nuestras vidas estén dedicadas a Él, porque Él nos dio vida, porque Él pagó por nosotros, porque le pertenecemos a Él. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Agradándole a quién? Al Señor. Él quiere que el Señor vea nuestras vidas y diga, ah, bien, ese es mi hijo. Muy bien, ese es mi hijo. Agradándole, que nuestras vidas sean olor. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no agradando al mundo, agradándole al Señor, llevando fruto en toda buena obra. Que nuestra obra se vea nuestra fe y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la voluntad y ese es el propósito. Dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, porque hace énfasis de quién es el que nos va a dar el poder. ¿Y el poder en quién está? El poder es del Señor. Nosotros debemos de presentarnos delante del Señor con poder o con fuerza. Señor, dime qué hacer. Yo soy tu siervo más fiel. Tú dime qué necesitas. Yo soy el mejor. ¿Esa es la actitud? No, es al contrario, ¿no? Señor, separado de ti, nada puedo hacer. Señor, si tú no me hubieras rescatado, yo no sé dónde estaría. Yo dependo de ti. Señor, yo en mis fuerzas no puedo hacer nada. Necesito de ti. Esa es la actitud que dice, por eso dice aquí el 11, fortalecidos en quién? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra significa para poder estar gozosos aún en las tribulaciones, en las enfermedades. Número 12, con gozo, dando gracias al Padre, porque además nos dice la palabra, hágalo, sea buen siervo, pero como decía mi mamá, y házmelo de buenas, ¿eh? Mi mamá me decía, ¿vas a tender la cama? ¿Por las buenas o por las malas? Y ahí uno ya pone ahí las, a ver, ¿de buenas? Entonces ya, ¿no? Tratar de hacerlo así. El Señor nos dice, fortalecidos son todo poder, y versículo 12, y además, ¿qué dice?
con gozo, que se note servir al Señor, porque de qué sirve como cuando uno, como varón esforzado, valiente, nos pide nuestra amada esposa que lavemos los trastes. Luego hay uno está, a veces pasa más con nuestros hijos, que les toca el deber de lavar los trastes. Estamos en otra área de la cocina y parece que se están peleando con los trastes, hermanos. ¿Verdad? Se oye, parece que están agarrando el sartén y pasa el sartén. Porque, pues la actitud es como, otro, y cuando le toca al otro recoger los trastes, parece que porque pues los están aventando ahí, como, ¿no? Y la puerta, la cena también. ¿Hay gozo en eso? Obviamente no hay gozo. Y uno como padre que los ve, que dice, no es la actitud correcta, ¿no? ¿Y qué desea? Pues que hagan obediencia. Si le toca lavar los trastes, pues lo haga, pero además que lo haga con gozo. Nuestro andar con el Señor pide que también tengamos un gozo, para que se vea, para que no sea como una vida amargada. ¿Qué haces aquí? Siendo fiel al Señor, siendo siervo del Señor. Pues como que no estás muy contento de ser siervo del Señor. Imagínese usted, ¿qué hace aquí evangelizando? ¿Qué? Proclamando el Evangelio. Pues como que no checa, ¿no? Por eso dice, con gozo. Y otra palabra dice que además sea gozo no fingido, amor sin fingimiento, gozo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y con este versículo terminamos. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Esa palabra aptos, hermanos, significa que nos capacitó. A veces nosotros podemos poner algunos pretextos para no andar dentro de la voluntad de Dios. Podemos poner pretextos, no es que yo no sé qué pasa, que no entiendo nada. No es que a mí los versículos no se me mueven. Eso yo de explicar algo no se me da. Pues eso es contrario a la palabra. Cierto que tenemos talentos y dones, pero dice que Él nos capacitó. Entonces todos podemos entender la palabra de Dios. Todos podemos discernir espiritualmente, porque tenemos al Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, este personaje de Epafras es un buen ejemplo de un hermano que pone por obra la fe en Cristo y que esa fe en amor lo mueve a arriesgar su vida y lo mueve a poder tener doctrina para los hermanos que necesitan. Por lo tanto, hermanos, nuestra fe y nuestro amor los unos por los otros finalmente tiene que poder verse demostrada en cosas que podamos hacer conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por siempre darnos guía, dirección, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, porque tu palabra, Señor, nunca regresa vacía, porque tu palabra, Señor, es inspirada por ti. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, nos ayuda a poder discernir. Hablas a nuestros corazones, Señor. Por eso te rogamos, Padre, que nos ayudes a que tu palabra la podamos guardar, Señor, en nuestros corazones, pero sobre todo ayúdanos, Señor, a poder ponerla en práctica. Que el amor, Señor, que tú has puesto en nosotros, que el amor, Señor, que tú has mostrado en nuestras vidas, sea un amor, Señor, que podamos compartir con otros, entre hermanos, y Señor, con el mundo. Y Padre, mi oración y ruego, Señor, esta mañana es conforme a tu palabra. Te ruego, Señor, por esta tu iglesia de Ciudad Caudel, por Eric y cada uno de los miembros que están aquí, de las personas que tú has añadido a esta iglesia. Te ruego, Señor, que les ayudes a ser llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor. Pon en ellos, Señor, un anhelo y deseo por conocerte más, Señor, una relación profunda, íntima, para que puedan andar, Señor, como es digno de ti, siendo la sal y la luz de este mundo, Señor. Te doy gracias por la vida del pastor y su familia, por los hermanos que también aquí están sirviendo, y te rogamos, Señor, que tú sigas añadiendo personas con el propósito de que sean salvos y que escuchen tu evangelio y que sigas edificándolos unos a otros como tu cuerpo.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.